Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde sus oficinas, desde sus casas, la gran mayoría me puedo imaginar. Es un gran placer para mí estar moderando este panel tan interesante, donde nos hemos juntado un grupo de empresas aliadas y expertos en diferentes especialidades de la gestión ambiental e industrial, y que además, siendo empresarios, estamos padeciendo hoy las dolencias de esta recesión. Por un lado, nos va a acompañar Clara Vázquez. Clara es gerente de proyectos en Ecologística, empresa especializada en gestión de residuos. Voy a contar muy rápidamente cuál es cada empresa y yo sé que después cada uno dará un poco más de detalle de lo que hace su empresa. También tenemos a Catalina Velázquez, abogada especialista en medio ambiente, muy amiga de hace muchos años. Nos acompaña Natalia Muñoz, gerente general de Hidroquímica, una empresa especializada en monitoreos de calidad del agua y vertimientos. Por otro lado tenemos a Enei González. Enei es el gerente general de Conintec, empresa especializada en asuntos de HSEQ y el monitoreo de emisiones atmosféricas. Y finalmente estoy yo, Alberto Mejía, gerente de Ambientalmente, una firma especializada en asesorías, estudios y servicios de gestión ambiental para la industria. Bueno, es importante mencionarles que en la parte de abajo vamos a tener un cuadrito de preguntas y respuestas para que ahí vayan escribiendo las preguntas que se les vayan generando, y al final de la conversación vamos a abrir un espacio para responder, ojalá, la mayor cantidad de preguntas. Voy a comenzar presentando el escenario en el que nos encontramos hoy. Por la cuarentena, noticia de hoy, ya se habla de 1.9 millones de personas que pasaron a ser desempleadas en Colombia o que están inactivas. Eso pues es un número muy asustador. El Ministerio de Hacienda actualizó su previsión de crecimiento y pasó de menos 1,6% a menos 5,5%, lo cual pues claramente habla de una crisis económica muy fuerte. Y esto se plantea que puede llevarnos hasta 6 millones de desempleados. También se está comenzando a decir que estamos entrando en la peor crisis económica de la reciente historia de Colombia, lo cual pues nos plantea lo importante de la situación. Ahora, si lo miramos desde términos ambientales, igualmente empezamos a ver cómo por la cuarentena, al pararse el sector automotor, al pararse la industria, se comenzaron a reducir de manera importante las emisiones atmosféricas. Uno a su vez entonces puede interpretar que lo mismo debe estar pasando con los vertimientos. También por la cuarentena, las autoridades ambientales dejaron todos sus procesos de control y de seguimiento en stand-by, al igual que los temas pendientes, al igual que los pendientes de permisos y aprobaciones, todo quedó en un stand-by importante. Si nos vamos para otros países, vemos como en Estados Unidos y en China ya está claro que las autoridades van a estar más laxas en las exigencias de control ambiental para la industria, en teoría para ayudar a bajar de algún modo la presión de costos de la industria. Y yo supongo que eso va a pasar en muchos otros países. Y con todo lo que viene pasando con el COVID-19, entonces pues se está empezando a hablar sobre los riesgos del transporte público, empieza a haber como cierta opinión pública de que es mejor el transporte privado, se empiezan a hacer encuestas respecto a lo importante del transporte privado, las opciones de la gente, qué piensa la gente hacer, y empiezan a ver como una intención de compra de más parque automotor. Y por supuesto la industria del sector pues, necesita reactivarse, entonces ven una muy buena oportunidad ahí. Y así como el sector automotor, pues cada sector industrial está buscando la manera de encontrar cómo resurgir, ¿cierto? ¿Dónde hay oportunidades para empezar? La industria está en una crisis muy fuerte, en donde velando por su sostenibilidad como negocio, pues tiene que buscar a qué darle prioridad. Y dentro de esto, las responsabilidades en los asuntos ambientales, que son bastante importantes. Quiero entonces, en un principio, invitar a Catalina para que desde el punto de vista de la normatividad nos presente cuál es el panorama que tiene la industria. Cata, con tanta norma, tantos nuevos decretos, resoluciones, ¿cómo puedes definir tú el panorama
al que se enfrentan las industrias, tanto en esta época de cuarentena como en la que se vendrá por cuarentena. Hola Alberto, muchas gracias pues por la invitación, a todo el grupo de Ambientalmente, un saludo muy especial a todos los panelistas que me acompañan y a todo el público que nos acompaña en esta charla tan interesante. Bueno, pues primero te quiero contar un poco de mí. Mi nombre es Catalina Velázquez, yo soy abogada especializada en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y vengo trabajando como asesora independiente desde hace más de 10 años, especialmente con el sector manufacturero, en algunos temas mineros, pero especialmente con sector manufacturero. Bueno, para entrar un poquito ya en materia, realmente pues revisando muy bien todo el panorama de la normatividad de la legislación vigente durante la emergencia, uno ve que hay unas disposiciones que son relativamente favorables para la empresa. Se han dispuesto normas en favor de los administrados y los usuarios, se han establecido suspensiones y aplazamientos de términos, con el fin de darle un parte de tranquilidad a las empresas y un respiro importante a los particulares durante esta emergencia sanitaria. Es importante tener en cuenta que cada empresa o persona natural que tenga una relación con la autoridad ambiental debe entrar a consultar y a revisar cómo está el estado de sus pendientes y de sus expedientes con ella, de manera que pueda tener claridad sobre qué respuestas estaba pendiente de dar o recibir de la autoridad ambiental y saber si a partir de la información pues, que vamos a dar acá en este seminario le favorece o le perjudica dependiendo de cómo esté ese estado de sus obligaciones. Como un abrebocas hay que informar que todas las autoridades ambientales actualmente están en funcionamiento pleno, de una forma singular y diferente a la que normalmente las tenemos, pero ellas están en funcionamiento. Entraremos a hablar más adelante de cuáles son las particularidades de suspensiones para cada caso, pero no son unas autoridades que están pasivas, no son autoridades que han apagado a raíz de esta emergencia sanitaria. Entonces, eso sí es una alerta para todas las empresas que de pronto estaban tranquilas en este tiempo y es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Gracias, Cata. Bueno, y dentro de todo esto, los protocolos de bioseguridad son uno de los temas donde hay muchísimo para hablar. Y uno de los puntos que se hace crítico con las medidas de bioseguridad, tanto desde la cuarentena como para el reinicio de actividades, es todo lo relacionado con la generación de nuevos residuos y todo lo que tiene que ver con su adecuada gestión. Quiero preguntarle a Clara, entonces, ¿cómo ves tú desde la gestión de los residuos, cuál es el panorama al que se enfrentan las industrias? Ahorita y media máximo, y que ese tema me parece importante y necesito ponerle bien cuidado. ¿Hay alguien con el micrófono? ¿Tú? Clara, ¿escuchaste mi pregunta? Sí, claro, Alberto, muchas gracias. Saludos a todos, gracias Ambientalmente por la invitación a participar de esta interesante conversación. Yo soy Clara Inés Vázquez, soy geóloga, soy magíster en gestión ambiental sostenible y tengo una experiencia de 15 años gestionando residuos junto con Ecologística. Ecologística es una empresa que cuenta con 6 líneas de negocio. ¿Me colaboras por favor con la siguiente imagen? Gracias. 6 unidades de negocio a través de las cuales gestionamos todo tipo de residuos. Es una gestión integral. Tenemos atención al sector industrial, residuos peligrosos, sector prestador de salud y sector generador de residuos de riesgo biológico, como lo son peluquerías, centros de estética, veterinarias, funerarias. También gestionamos residuos susceptibles de aprovechamiento y de comercialización, residuos petroquímicos. Tenemos una línea llamada Ecofuel en la cual fabricamos combustible derivado de residuos a partir de residuos de distintas corrientes, aprovechando su poder calorífico para sustituir el carbón. Y en esta época del confinamiento y con todo el tema del COVID, tenemos la línea EcoClean en la cual hacemos desinfección de áreas y superficies por aspersión y nebulización. Durante todo este periodo de confinamiento, la empresa ha seguido activa. Somos uno de los sectores exentos, pues por obvias razones, para la recolección de residuos COVID en los hospitales y las clínicas, y el estar en permanente
actividad nos permite pues tener un panorama amplio de lo que está sucediendo con los residuos. A nivel industrial, y dejando de lado pues el tema económico, es un panorama positivo para el ambiente porque la reducción de residuos ha sido más o menos de un 80%, dado que las industrias se encuentran cerradas. Pero en esta transición que hemos tenido la semana anterior, a la mitad de esta semana que llevamos, con la reactivación de algunos sectores, encontramos también positivamente los empresarios que empiezan también a entregar sus residuos. Entonces también es un panorama positivo desde la responsabilidad. En cuanto a los residuos de riesgo biológico, también encontramos un panorama positivo a pesar de que se han disminuido. Las instituciones solamente están atendiendo casos de emergencia, cirugías de emergencia o casos COVID, así que el volumen de residuos ha disminuido porque no tenemos acceso a centros de estética, ni peluquerías, ni otro tipo de generadores. Es positivo desde el protocolo de riesgo biológico y la atención y la gestión del residuo, ya que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, al compararlos con lo que aplicamos normalmente, son los mismos. Lo único que tuvimos que adicionarle a este protocolo fue el sistema de desinfección, para lo cual adecuamos cada una de las rutas con un aspersor para hacer desinfección en el cuarto de residuos, los residuos, la zona de evacuación del residuo hasta el vehículo y posteriormente a la prestación del servicio de los contenedores y de los trajes de los operarios. O sea que desde la bioseguridad es un panorama positivo porque nos genera seguridad de que estamos gestionando muy bien los residuos. Adicional a eso, como se ha disminuido el volumen de otra generación de residuos de este tipo, pues tenemos una amplia capacidad de respuesta en caso de que los residuos COVID aumenten, aunque esperamos pues que no suceda, ya que la gestión en el departamento de Antioquia especialmente ha sido muy positiva y no tenemos muchos residuos. Igualmente las empresas deben continuar con sus operaciones y el único punto que tendríamos como panorama preocupante es el manejo de los residuos de pacientes en casa, ya que la norma pues no ha sido muy clara y muy específica en cómo se deben gestionar, pero de este tema lo hablaremos en la segunda etapa de este conversatorio. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, y teniendo entonces en cuenta que por todas estas medidas de bioseguridad se van a requerir permanentemente actividades de lavado y descontaminación, lo que a su vez lleva a suponer que se van a generar nuevos y bastantes vertimientos. Quiero preguntarle a Natalia qué está pasando con los vertimientos en la industria, cuál es el panorama hoy desde esa área de los vertimientos. Alberto, buenos días. Buenos días para todo el equipo Ambientalmente. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Buenos días para mis compañeros panelistas y a todas las personas participantes. Bueno, Alberto, pues evidentemente la emergencia COVID se ve relacionada estrechamente con las descargas líquidas, tanto en calidad y en cantidad. Yo creería que principalmente por tres razones. Primero, tenemos un riesgo biológico más latente ahora. Si bien las descargas ya han sido las de aguas residuales, sobre todo domésticas, han sido catalogadas bajo un riesgo biológico alto, pues ahora se han hecho algunos estudios y se está tratando de revisar qué tan posible es tener el virus en heces fecales, en fluidos corporales, y aunque no se tienen pues como todavía los resultados de esas investigaciones, es muy posible que ahí se pueda tener algo del virus. Entonces, es importante tener en cuenta que el riesgo biológico aumenta y que eso ya nos genera como una alarma. Además, porque sabemos que el COVID es un virus que puede generar mutaciones al infectar algunas células y extrayendo su gen. Entonces, allí tenemos pues como algo importante para tener en cuenta. Lo segundo es que tenemos cambios también en la calidad del agua, porque el uso reiterado de jabones y desinfectantes debido al uso de protocolos de bioseguridad, pues evidentemente va a generar cambios en las concentraciones físico-químicas a los cuales lleguen esas descargas. Podemos tener algunas reacciones químicas porque pues sabemos que los desinfectantes son sustancias químicas,
a base de amonios o de cloro o alcoholes, y allí pues se pueden generar unos nuevos compuestos, lo que podría llevar a incumplimiento en los límites permisibles de los vertimientos, o también, digamos, algunos inconvenientes en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento, sobre todo sistemas aerobios, sistemas anaeróbicos, donde trabajamos con bacterias. Y como tercero, pues cada sector industrial está en este momento en su proceso de reactivación, pero podríamos tener fluctuaciones también en la calidad, en la cantidad, perdón, de las descargas, porque los procesos productivos, algunos de ellos podrán estar al 100%, otros estarán al 50%, al 70%, al 80%, y pues evidentemente los caudales de los vertimientos también como afectados. Entonces, tenemos pues como una gran variedad aquí de cambios que tenemos con este COVID, y posiblemente los vertimientos sí nos vayan a tener algunos cambios significativos. Muchas gracias, Nati. Bueno, y Enei, teniendo en cuenta lo que nos cuenta Natalia respecto al mundo de vertimientos, que muy posiblemente para emisiones haya ese reflejo en la disminución de ellas, pero que hay que hacer monitoreos periódicos obligatorios. Las condiciones hoy es que unas empresas están completamente paradas todavía, otras están a un porcentaje de marcha limitado, otras puede que estén en full capacidad, pero definitivamente estamos por fuera de las condiciones normales de operación. ¿Cuál es el panorama entonces desde la matriz de emisiones? ¿Cómo lo ves? Muy buenos días para todos. Gracias por esta invitación y esta excelente oportunidad de compartir las experiencias que hemos tenido en la parte de HSE. Voy a tener una intervención desde el punto de vista como pesimista y optimista y pesimista para que veamos lo que nos está pasando. Como decía Alberto, un tema es la parte laboral, otra parte de emisiones y otra parte es como empresarios. Dale, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una compañía especialista en HSQ, salud, seguridad y medio ambiente. Repito, mi nombre es Enei González, soy ingeniero mecánico, especialista y magista en ingeniería ambiental con una especialización en administración de riesgos y seguros. También me acompaña dentro del equipo, aquí que está en el back, está Julián Andrés Sepúlveda, que es el técnico que me acompaña en esta conferencia para soportar algunos de los temas. Como les decía, nosotros somos expertos en HSQ, o sea, trabajamos todo lo que es la parte de salud, seguridad en el trabajo, toda lo que es la parte ambiental en la matriz de aire, en la identificación, evaluación de factores ambientales y ocupacionales, fundamentalmente en la matriz aire, que son 29 parámetros aproximadamente. Y tenemos el laboratorio de análisis de químicos, tanto para ambiental como ocupacional. Bueno, ¿cuál es la percepción? Siguiente, ¿cuál es la percepción? Es que ocurren hoy nadie, primero es que nadie estaba preparado para esta pandemia. Nadie. Segundo, hoy la prioridad en el país y en el mundo es la salud de las personas, es la salud pública. O sea, hoy todo lo que se está haciendo y todo lo que se hace en estos 2 meses que nosotros llevamos de cuarentena, se salió por completo el tema de las otras prioridades. Las empresas entonces empiezan con la prioridad de la salud. Luego sigue un reto fundamental que es el riesgo financiero. Hoy las empresas estamos abocadas a un riesgo financiero, pues si las empresas que están haciendo producción están haciendo es para venderle a las empresas del sector salud. El segundo reto grande que ocurrió es un riesgo jurídico. ¿Qué pasa si a una de las empresas de nosotros que está trabajando, que está yendo a sus clientes, le da un COVID-19? Ya ustedes vieron que el Ministerio de Salud declaró esto para los médicos como una enfermedad laboral, para los higienistas o para los profesionales de las áreas que prestamos servicios, también se convertiría en un riesgo. El otro riesgo fundamental es el derecho a la vida y el trabajo. O sea, hoy si no trabajamos, no comemos. Y entonces hay un borderline ahí, una línea muy fina entre lo que es un riesgo jurídico, un riesgo financiero, un derecho al trabajo, un derecho a la salud y en esto. Y el área metropolitana fundamentalmente en este decreto sacó los lineamientos que decían que paráramos todos los servicios. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hoy
el área metropolitana, a través de la resolución esta que aparece ahí del 1 de abril, definió primero suspender todos los trámites. O sea que nosotros, desde la parte ambiental de emisiones, no estamos midiendo hace 2 meses. Las empresas que teníamos programadas para hacer mediciones no lo estamos haciendo, no lo están haciendo. ¿Por qué? O porque tuvieron que parar, o porque tuvieron que reacomodar su economía a poder velar cómo seguir produciendo y cómo seguir trabajando. Tercero, las empresas, durante este término de la suspensión, las actuaciones no se están haciendo. Entonces, las empresas que optan, hoy optaron en el tema más pesimista es, venga, paremos todo y dentro de su grupo de manejo de crisis deberían tener el tema ambiental como uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque si bien hoy la normativa es laxa y está dando tiempos y está permitiendo, apenas se termine esta pandemia o se declare la suspensión de la pandemia, los decretos de salud, seguridad, medio ambiente van a seguir trabajando. Entonces vemos un enfoque como de los dos. Las empresas que tienen hoy posibilidades de hacer mediciones, los que están trabajando al 100% o al 120%, la parte de incineración de residuos, la parte de, como decían ahora, la parte de incineradores en los cementerios, están siendo hoy muy llenos, entonces tendrían que haber dado la posibilidad. Y otra de la reflexión que hago yo es que este momento histórico lo debemos de haber aprovechado desde el área metropolitana, desde las mediciones ambientales, las empresas que están trabajando para decir, hoy es el momento que digo, yo que estoy produciendo, ¿qué es lo que realmente? Porque las otras veces hay fuentes que se conjugan y se emiten y se confunden. Entonces yo no puedo decir directamente en una medición de calidad de aire cuánto es mío y cuánto es de lo otro. Esta es la oportunidad para hacer. Entonces creo que tenemos dos escenarios. El pesimista es, esto no se va a reactivar fácilmente. O sea, no vamos a llegar a 2 meses o a 3 meses donde las empresas tengan una producción del 90%. Y segundo, la que queremos y tenemos todas las esperanzas de que nos reactivemos y volvamos a empezar juntos, en colombiano compra colombiano, en cumplir los términos de gestión ambiental, los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente, los requisitos de biorresiduos que ya lo están manejando y la parte de vertimientos. Muchas gracias. Yo creo que ya con lo que dijiste podemos terminar. Ya cerraste el ciclo interesantísimo. No, apenas estoy empezando. Apenas estoy empezando. No, pero muy interesante lo que planteaste. Muchas gracias, hombre. Para todo el mundo, recuerden por favor que en la parte de abajo de las pantallas pueden escribir preguntas. Al final de la conversación vamos a dar el espacio para responder todas las que podamos responder. Bueno, entonces ya con ese panorama que todos planteamos, lo que cada uno desde nuestra especialización o de nuestra especialidad vemos. Nosotros desde Ambientalmente tenemos que estar permanentemente poniéndonos los zapatos del cliente, ¿cierto? Necesitamos tener la capacidad de mirar las cosas desde el gerente de una empresa, de una industria. Y desde ese punto de vista, entonces, voy a hacerles unas preguntas a cada uno, como en ese panorama, ¿cierto? Porque las empresas están buscando la mejor forma de retomar actividades, pero que no queden muy aporreadas. Y pensando en eso, entonces, se dio ya la suspensión de términos de las autoridades ambientales, pero ya están reactivándose las industrias y estamos en plena crisis económica. Entonces, lo lógico debe ser que las empresas tiendan a buscar que las autoridades ambientales mantengan suspendidos los términos, que sean más laxas para esos cumplimientos que les exigen. Inclusive esperarán que haya menores límites de polución, menores exigencias en los límites. Voy a preguntarle a Cata, desde ese ámbito jurídico. Cata, las autoridades entonces están hoy, digámoslo, en términos suspendidos, aunque siguen trabajando, pero se van a flexibilizar y por un tiempo. Van a aprovechar algunos empresarios, algunas industrias para reducir ese control de la contaminación. ¿Cómo lo ves tú desde ese mundo jurídico? Y finalmente, pues lo pongo como un ejemplo, los RUA, el Registro Único Ambiental, había que tenerlo listo para el 31 de marzo. Todas las empresas lo tenían que tener ya cargado. Pero sabemos de muchas empresas que por la situación de la cuarentena no lo han podido hacer o están usando esa situación como pretexto para no haberlo hecho todavía. Entonces, ¿cómo lo ves desde lo jurídico? Bueno, entonces, para darte claridad con respecto a esas dudas y todas las dudas pues, que puedan tener los que están aquí presentes,
tenemos que partir de la normatividad que es la que decreta este estado de emergencia. Más adelante te voy a explicar entonces con respecto de cada uno de esos registros o obligaciones cómo está actualmente la autoridad ambiental para que todos tengan claridad. Entonces, el marco normativo se centra en dos normas. La principal es la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social decreta la emergencia sanitaria. Esa fecha es muy importante que la tengamos en cuenta porque es a partir de ese momento en que comenzamos con este estado de emergencia y el país indica que estará en esa situación hasta el 30 de mayo. Esa fecha también es muy importante que la tengamos en cuenta. Otra norma muy importante a tener en cuenta es la establecida de acuerdo con el capítulo 6 de la Constitución Política, que es el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por medio de la cual se declara el estado de excepción. En este caso, el de emergencia económica, social, ecológica, que está establecida por 30 días. Esa norma también es muy importante para nosotros porque es bajo la cual o bajo el amparo de la cual el presidente tiene facultades, digamos que especiales para dictar decretos con fuerza de ley. Lo que busca finalmente es establecer medidas necesarias para atender la situación de calamidad en la que nos encontramos actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, bajo el amparo de ese decreto y bajo la vigencia de ese decreto de estado de excepción, es que se expide el decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Este decreto va a ser muy importante para nosotros porque es a partir del cual, digamos, se establecen y se adoptan todas las medidas de emergencia para garantizar la prestación de servicios por parte de las entidades públicas, dentro de las que se encuentran las autoridades ambientales, que es pues el interés de nuestra charla. El Ministerio entonces de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible acoge esta norma y expide una circular, que es la circular 9, de la que ya les voy a hablar cada punto, cómo trata, finalmente es la que dicta las disposiciones para que cada autoridad ambiental tome las decisiones en este estado de emergencia. Entonces, a partir de este punto es que podemos empezar a tomar nota de cuáles son los procesos que entran a ser suspendidos, cómo es la actividad de la autoridad ambiental con respecto a la atención al usuario. Entonces, primer punto importante es una suspensión presencial del servicio. Obviamente, por las razones pues, que todos sabemos de esta emergencia sanitaria, no puede haber una atención presencial. Entonces, todos los trámites pasan a ser virtuales. Entra entonces un trabajo en casa y no presencial de las autoridades ambientales. La información se va a hacer de carácter general a través de canales de comunicación virtual. La atención presencial queda reducida solamente para algunos asuntos que cada autoridad ambiental define cuáles serán, y las notificaciones se reducen únicamente a los medios electrónicos. Aquí hay una sugerencia muy importante para todos los que están aquí presentes, y es que si no han indicado a la fecha o en el pasado en sus expedientes no se encontraba una dirección para notificaciones, muy importante que lo informen a su autoridad ambiental para que ya tengan un canal abierto y puedan saber pues, en cuál estado se encuentran sus trámites ambientales. Con respecto a los trámites ambientales, tenemos que dividir en dos grandes grupos. Uno es los que están en curso y otras son las nuevas solicitudes. Para aquellos que están en curso, permisos, concesiones, autorizaciones, licencias, certificaciones, salvoconductos y todo tipo de instrumento de control ambiental, tenemos lo siguiente. Si dentro de su trámite usted requería que se le hiciera alguna visita de tipo técnico y ya se hizo, pues entonces esa continúa de forma documental. Si es del caso de aquellas en las que no había habido una visita técnica y la requería, por obvias razones, queda suspendida. En este punto se exceptúan todos aquellos trámites que tengan que ver con concesiones de agua que presten servicio público de acueducto, ya que de acuerdo con el decreto 465 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son actividades que deben continuar. Para todos aquellos trámites como los de modificaciones o cesiones, estas deben continuar siempre, con la excepción de que requiera una visita técnica y en ese caso pues entonces quedaría suspendida. Claramente hay que indicar que esta suspensión de trámites va a quedar habilitada al día hábil siguiente a la superación de la emergencia, para lo cual tenemos que tener, por eso les decía que la fecha establecida en la resolución 385 es muy importante para nosotros, que es el 30 de mayo,
porque es la fecha que tenemos actualmente de superación de la emergencia. Eso pues en un supuesto de que se pueda superar. Entonces, al día hábil siguiente, a ese 30 de mayo, iniciarían o quedarían habilitados pues todos los términos o todos los plazos que actualmente la autoridad ha suspendido, de acuerdo con lo que les indiqué y con lo que les seguiré indicando más adelante. Aquí viene el segundo grupo, que son las nuevas solicitudes. Entonces, cada autoridad indicará a través de cuáles canales va a recibir las nuevas solicitudes. En sus páginas de internet van a encontrar esa información. Los requisitos son los mismos. Y por ahí una pregunta que decían si habrá un cambio en la normatividad con respecto a algunas actividades. Lo más lógico es que los requerimientos sigan siendo los mismos, no va a haber cambio, a menos que dentro de esos requerimientos pues haya necesidad de alguna visita técnica o de la práctica de alguna medición o de alguna caracterización que implique el desplazamiento de los funcionarios. En ese caso pues lo común es que quede suspendida. La autoridad ambiental está en la capacidad, si no hay necesidad entonces de una visita técnica, de emitir todos los actos administrativos, de trámite, de inicio, que se requieran para dar continuidad a las solicitudes que ustedes tengan pendientes con ellos. Con respecto a la suspensión de términos, entonces todos aquellos trámites para todos aquellos trámites que se encuentren suspendidos, ¿qué ha dicho la autoridad? Este tipo de trámites para que ustedes tengan un poco de claridad. Entonces son aquellos que generan algún riesgo para los funcionarios de la autoridad ambiental. Todos aquellos que no con un canal de reemplazo. Perdón, dice acá que estaba un poquito inestable mi señal. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí, Cata. Te quedaste paralizada, pero te logramos escuchar. Ya volví. Listo. Entonces, les estaba contando que los suspendidos son aquellos que generan algún tipo de riesgo para los funcionarios de la autoridad ambiental, todos aquellos que no tengan un canal de reemplazo virtual y todos aquellos en los que la notificación deba ser de carácter personal y no puede hacerse de forma electrónica, entonces esos son los que quedarían suspendidos. Como bien les indiqué, los términos serán reanudados respecto a esas suspensiones al día hábil siguiente a la superación de la emergencia y claramente no correrían los términos ni de caducidad, prescripción, prevista hasta que se supere la emergencia sanitaria. Con respecto a las actividades de control y seguimiento ambiental, tenemos que, los permisos, concesiones, autorizaciones, menos segundo que es que se me va por acá. Los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales y todo la posibilidad de realizar visitas técnicas, esos quedan establecidos únicamente bajo la modalidad documental. En ese orden de ideas, las empresas que tengan pendiente la notificación, aquí va el primer registro, Alberto, de un ICA, por ejemplo, o de un RUA, esos continuaron porque dependían únicamente de una notificación a través de correo electrónico o a través de cualquier canal virtual, entonces esos no quedaron suspendidos. En la medida en que se puede dar presentación de los ICAs, que son los informes de cumplimiento ambiental, no hay ningún problema, esos pueden continuar y todas aquellas actividades que dependan de algún levantamiento de información, pues deberían informarle a la autoridad ambiental que la estaba en capacidad de prestarlos o de realizarlos. Bueno, continuamos con lo que ya les informé, visitas, toma de muestras, recolección de información, entonces queda suspendido. Más adelante mis compañeros de presentación les informarán cuáles son las otras consideraciones de tipo técnico que deben tener en cuenta también para suspender ese tipo de servicios debido al porcentaje de operación en la que se encuentran sus empresas y otras consideraciones. Viene un punto y es que todos los titulares de permisos, concesiones, autorizaciones y licencias que se les haya generado o se les haya activado algún tipo de cumplimiento durante el 12 de marzo, que fue la fecha para la cual el Ministerio de Salud decretó la emergencia sanitaria, y por ejemplo, como nos indicó EMEI, el 1 de abril, cuando se suspendieron algunas de las actividades por parte de las autoridades ambientales, en ese lapso de tiempo se les activó algún cumplimiento,
lo que deben hacer es presentarle a la autoridad ambiental las consideraciones que tuvieron en ese caso particular, que se adecúen bien sea a un caso fortuito o a una fuerza mayor, y que dieron lugar a ese incumplimiento en ese lapso de tiempo, porque claramente el decreto y las medidas se tomaron hacia el 12 o 16 de marzo, y las autoridades ambientales fue posteriormente que tomaron las decisiones de suspensión. Como bien lo indicó EMEI, incluso hasta el 1 de abril ha habido todavía comunicaciones que expresan esas suspensiones, entonces es muy conveniente que ustedes se comuniquen con la autoridad ambiental y les expresen esas situaciones de fuerza mayor que hicieron que no pudieran cumplir. Indica también el Ministerio en esta circular que el acto administrativo que suspende las actividades por parte de la autoridad ambiental debe indicar la fecha o plazo en la que, superada la emergencia, pues se debe dar cumplimiento a las obligaciones. Claramente, pues muchas autoridades ambientales no están en la capacidad de poder expresar cuándo va a ser esa fecha exacta, entonces tenemos que estar muy pendientes de todas las comunicaciones del gobierno y de las autoridades, de sus páginas, para poder, una vez superada la emergencia, saber que nuestros plazos quedan activados. Todo el tema de atención de contingencias continúa, de contingencias ambientales, y cada autoridad, como les indiqué, dirá a través de sus canales cuáles funciones de control y vigilancia continúan. Este punto es muy importante y es con relación a los que están inmersos en un procedimiento sancionatorio ambiental. Para aquellos en los cuales no se haya practicado pruebas y se haya decretado pues esta instancia, deberán ser obviamente suspendidos, esto previa justificación motivada de pues por qué no puede realizarse, si es del caso que la prueba que iban a practicar era una visita técnica. Si ya se practicaron pruebas y el proceso se encuentra en estado de resolución de algún recurso o ya iban a resolverlo a través de un acto administrativo, esas deben continuar un curso normal porque dependen solamente de un tema documental. Toda decisión entonces debe ser notificada de forma electrónica y previa justificación motivada se suspenden términos relacionados con medidas preventivas impuestas que impliquen visitas. Esos pues quedaron salvados. Hay un punto muy importante con relación a la vigencia de permisos, autorizaciones, certificaciones y licencias, que dicha vigencia la perdieron durante este término de la emergencia sanitaria. ¿Qué dice el ministerio? Dice, todos, o en general pues lo dice para todos los trámites administrativos, se entenderán prorrogados automáticamente. El permiso quedará prorrogado hasta un mes más luego de superada la emergencia sanitaria. Eso quiere decir que los tenemos prorrogados hasta el 30 de junio. ¿Qué debe hacer entonces un usuario con respecto a su permiso? Si el 30 de mayo es efectivamente superada la emergencia, comunicarse con su autoridad ambiental y tiene un mes entonces para poder solicitar la renovación de ese permiso. La notificación electrónica entonces es obligatoria, cada autoridad ambiental debe indicar dentro de esos correos electrónicos en los que le estén notificando algo a ustedes, fecha y hora a partir de la que se entiende notificado el acto administrativo que le incluyen. Y en el evento en que esa notificación electrónica no pueda darse, claramente indica la autoridad que se hará otros medios establecidos en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo, que para caso ambiental solamente nos aplica el tema de los avisos, que los van a encontrar, los encontrarían en las páginas de autoridades ambientales. Para el tema de atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales, teníamos antes que el artículo del Código de Procedimiento Administrativo establecía que una vez recepcionadas esas solicitudes, tenía esa autoridad 15 días para darle respuesta a ustedes. Esos 15 días pasaron a 30. Si es solicitud de información documental, teníamos de acuerdo con el Código de Procedimiento que debía ser respondida en 10 días. Ahora se amplía el plazo a 20, pues debido al trabajo en casa de los funcionarios. Y si eran consultas que se iba a hacer directamente las autoridades relacionadas con materias a cargo, pasamos de 30 días, que era lo normal, a 35, que es ya lo excepcional en este. Finalmente, pues para concluir este tema, quería contarles algunas de las resoluciones que han establecido las autoridades ambientales para informar estas situaciones de suspensión. Los invito a que entren a sus páginas a las páginas de cada una, pero aquí les doy pues como un tipcito de cuáles serían las principales. Para el área metropolitana tenemos la resolución 577 del 16 de marzo,
Para Corantioquia tenemos dos, la 1404 y la 1388, pero tiene unos enlaces en la página excelentes que ustedes pueden entrar a consultar para definir cómo está su trámite o pues, para tener información con respecto al tema ambiental, cómo está. Y en el tema de Cornare tenemos la resolución 112-0984, que es la que define cómo va a ser la continuidad de los trámites con esta autoridad ambiental. Eso es más o menos, Alberto, el panorama normativo. Gracias, Cata. Y pues así como están las de Antioquia, todas las nacionales, cada una en su página tendrá unas distintas resoluciones que hay que revisar. Sí, por supuesto, el ANLA también tiene su información, como bien les indiqué, muy bueno que lo revisen, porque cada uno tomó decisiones diferentes, pero pues muy en el marco de lo que dice la circular. Cata, por favor, revisa cómo estás en temas de WhatsApp, si está ligado al computador, si tienes la señal en el teléfono, porque se te está cortando un poquito la señal, para que para las próximas no vaya a pasar. Quiero recordarle a la gente que ahí tenemos un cuadrito para hacer preguntas. Veo algunas preguntas en el chat del webinar y la idea es que no las hagan por ahí, sino por el cuadrito de preguntas y respuestas, de Q&A. Esto para poder tener control de que sí estemos dando respuesta a lo que se nos vaya a preguntar. Entonces, por favor, los que hicieron preguntas en el chat, pásenlas al cuadrito de preguntas y respuestas. Bueno, entonces lo que nos cuenta Cata es súper importante, es un marco bastante pesado y que en el día a día de una industria, pues eso lleva a que, aparte de todas sus dolencias de su día a día, hoy tiene que estar pendiente de otro montón de normas y de unos mundos donde, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Aquí le pregunto a Enei. Enei, las industrias están empezando actividades, están al 30, 50%, algo de ese estilo. En mayo tenían obligación muchas de hacer monitoreos a fuentes fijas y entregarles a la autoridad ambiental, pero no tienen la producción al 90% como es obligatorio para poder hacer monitoreos. Y hoy en día, pues, en su situación económica, con lo que cuesta un monitoreo, pues ellas con su flujo de caja, lo más probable es que le van a dar prioridad a los costos fijos que a un monitoreo. ¿Qué van a hacer? Si te preguntan, ¿qué van a hacer? Bueno, frente a la pregunta si relajarse o preocuparse, creo que lo mejor para todos los empresarios es ocuparnos. La relajación, igual la normativa va a seguir vigente y va a tener que cumplir en algún momento determinado. Hoy el área metropolitana está pidiendo que las empresas, para poder hacer monitoreos ambientales, que lo podrían hacer, deben de estar con una producción de más del 90%. Esto es muy poco probable que la gran mayoría de empresas hoy la estén cumpliendo. Dice la normativa que podría haber hecho o puede hacer un promedio de febrero del 2019 a febrero del 2020 y con ese promedio definir si lo puede hacer, teniendo en cuenta la producción que tiene en este momento, o sea, y contando los datos de lo que está haciendo. ¿Hay dificultades hoy? Sí, las materias primas a muchas empresas no les están llegando, producen y no les compran. Entonces hay mucha incertidumbre frente a las fechas en que tengamos que cumplir. Si la empresa tiene presupuesto para hacer las mediciones y cumplir y está cumpliendo con el estándar, mi recomendación es que las hagan. La segunda es tener una comunicación precisa y concreta. Hay unas fechas determinadas para poder decir cómo se deben reportar, cuándo tienen que escribir. Y tercero, la parte de los informes previos. Decirle a las empresas, ser muy claras y transparentes con la industria. Yo quisiera que Julián Sepúlveda le dieran un momento el micrófono para que nos complemente esta medición, que es el que está trabajando y liderando con las áreas, con los entes corporativos, las evaluaciones. Julián, si me escuchas. Gracias, don Enei. Sí, muy buenos días para todos. Pues como dijo don Enei, yo soy Julián Sepúlveda, soy asesor técnico comercial de Conintec. Entonces, con base en este tema de las mediciones, si relajarnos o no, debemos estar en un punto medio y ese punto medio es ocuparnos, como lo dice don Enei. Si bien es difícil, muy difícil que las empresas logren estar por encima de un 90%, lo que busca la autoridad y las empresas es llegar a un punto medio, ese punto medio en donde yo exprese mi voluntad de que quiero hacer mi cumplimiento a la medida de lo que se está dando hoy.
teniendo en cuenta las dificultades. Entonces, con eso es muy importante lo que mencionaba don Eney, de hacer el cálculo del promedio de operación de los últimos 12 meses antes de la llegada del COVID-19, es decir, desde febrero del 2019 hasta febrero del 2020 para sacar el promedio día de operación. Y yo, en ese informe previo que debo radicar 30 días antes a la autoridad ambiental para la medición, expresarle concretamente, con datos reales y transparentes, a cuánta es mi operación el día de hoy. ¿Eso para qué? La autoridad ambiental está haciendo una revisión de esto para llegar a ese acuerdo de si yo estoy al 80, si estoy al 70, si estoy al 60, si estoy al 50%, ¿cómo debo llevar mi medición? Porque es muy probable que este porcentaje de operación yo me tenga que ir 2, 3, 4, 5 meses, no sabemos hasta cuando se reactive totalmente la economía por las dificultades que mencionaba don Eney ahorita, para realizar una medición por encima del 90. Entonces, lo que invitamos aquí no es sino ocuparnos de dar una información certera a la autoridad ambiental para que pueda haber una colaboración entre las dos partes. Y la autoridad ambiental, por reuniones que hemos tenido con ellos, consultores, nosotros precisamente, la autoridad ambiental dice, vea Julián, nosotros somos totalmente conscientes de la situación que se está viviendo hoy, y a hoy no se puede ser irresponsable y solicitarle a una empresa que esté por encima o por lo menos del 90, porque eso impactaría totalmente en la sostenibilidad de las empresas. Lo que nosotros buscamos es simplemente una información clara para llegar a un punto medio para realizar las mediciones. Entonces, la palabra clave acá es claridad con la autoridad ambiental y ocuparnos de nuestras responsabilidades y demostrar la gestión de cada empresa con la autoridad ambiental. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Ney. Bueno, y igual, volviendo a ligar la dinámica del mundo de las emisiones con lo que pasa con los vertimientos, quiero preguntarle a Natalia, y esto es un caso real, esto es específico, pero real, pero seguramente sea el de muchas empresas. Un cliente de nosotros, muy cerca al inicio de la cuarentena, le suspendieron vertimientos. Y entonces, ya en este momento, la empresa sigue con sus vertimientos suspendidos, pero ya está en el proceso de retomar actividades, pero no va a retomar al 100%, va a estar media carga o por debajo. ¿Qué le va a tocar hacer con sus vertimientos? Almacenarlos. Si los almacena, supongo yo que ahí se va a generar un riesgo de salubridad que puede llevar a que sea un foco de infección en este momento. Entonces, ¿a qué le va a tener que dar prioridad? Parar procesos y entonces desamparar a los empleados. Creo que esa no la va a tomar. Genera vertimientos y se queda callado. Se pone a pagar por un backup y entonces ¿cuánto le va a costar? Pero entonces, ¿cómo hace con la nómina? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Alberto, eso es una pregunta muy difícil y creo que no hay fórmulas mágicas ni estandarizadas para tomar ese tipo de decisiones. Al igual que nos lo comentaban pues como los compañeros de Conintec, Hidroquímica ha tenido un acompañamiento y ha tenido una comunicación muy estrecha con las entidades ambientales para revisar esos panoramas, porque es la realidad, es lo que tenemos al día de hoy y va a ser la realidad de muchos de aquí en adelante. Yo creería que los gerentes de las empresas se tienen que sentar con cabeza fría a revisar la particularidad de su empresa. Vamos a hablar el tema yo te lo voy a compartir desde dos puntos de vista. Lo primero como gerente de Hidroquímica Laboratorio Ambiental y segundo también desde la parte técnica, ¿qué opino de eso? Lo primero, si lo revisamos desde un punto de vista como de buen gobierno corporativo, tenemos que tener en cuenta que la Constitución Política en los artículos 79 y 80 indica que es derecho de todos los colombianos gozar de un ambiente sano. Entonces ya por Constitución Política, las empresas tenemos una responsabilidad gigante en contribuir para que eso sea un hecho. Lo segundo es que habrá que revisar desde el punto de vista de la
y de implicaciones y consecuencias. ¿Qué me implica a mí verter o no verter, seguir los requisitos de la autoridad o no? Hay que tener en cuenta que aquí se corren riesgos financieros, se corren riesgos de reputación y una cantidad de cosas que finalmente hay que revisar hasta dónde vale la pena destapar un hueco para tapar otro. Inevitablemente los requerimientos de las autoridades ambientales siguen su curso, como la doctora Catalina nos lo explicaba ahora, y adicional a eso, pues más que reputación y ética y todo esto, hay que tener en cuenta que técnicamente los vertimientos están cambiando. En la imagen que vemos allí, quiero mostrarles a mano izquierda como el componente de los jabones. Al día de hoy estamos vertiendo cantidad impresionante de jabones, de desinfectantes. Miremos que los jabones tienen dentro de sus componentes aniónicos, catiónicos, tienen polifosfatos, tienen carbonatos, que son como las bases de los espesantes. Adicional, si tienen colorantes, si tienen suavizantes o lo que sea, pues es un componente químico extra que antes mi vertimiento no tenía. Y para rematar, pues venimos con la gama de los desinfectantes. Yo quería mostrarles allí un poco, yo sé que estas estructuras químicas son de pronto un poco ajenas, pero quiero mostrarles cómo un desinfectante, por ejemplo, a base de cloro, reacciona con la materia orgánica. Esa es la reacción que vemos en la parte de arriba, donde tenemos un benceno con unos radicales. En ese caso puede ser cualquier materia orgánica, ya sea lípidos o proteínas que provienen de la carne, puede ser caseína o lactosa de un proceso lácteo, puede ser almidones o azúcares de un proceso de alimentos, puede ser grasas o hidrocarburos de un lavadero de carros, y esa materia orgánica reacciona con el cloro, la molécula se rompe y genera un segundo compuesto que se llama trialometano. Y los trialometanos son unos compuestos cancerígenos, generan unos vapores tóxicos. Lo mismo en la parte de abajo, vemos como el amonio, sabemos que tenemos desinfectantes de amonios cuaternarios por montones, de primera generación, segunda, tercera y hasta de quinta generación los están utilizando en el mercado, impresionante, pero veamos cómo esos residuos de amonio pueden llegar a un vertimiento y por medio de unas reacciones químicas se pueden generar unas cloraminas, que también se vuelven son compuestos cancerígenos. Entonces los vertimientos están cambiando. Y pues desde el punto de vista técnico, también hay que tener en cuenta que el agua tiene un ciclo. Entonces lo que hoy es agua residual, lo que hoy nosotros tiramos por un cuerpo de agua o a lo que sea, por algunos procesos de evaporación, de condensación, de escorrentía o de lo que sea, en algún momento pueden llegar a una boca, por ejemplo, de agua potable con unos compuestos químicos no deseados. Entonces, desde el punto de vista como de ética y eso, y también desde la parte técnica, yo creería, y de acuerdo a lo que he conversado con las entidades ambientales, bajo la misma posición de mis compañeros de CONINTEC, hay que sentarse con cabeza fría, hay que revisar la particularidad de cada una de las empresas, hay que mirar qué implicaciones tiene para mí como empresa, decidir si vierto, si no vierto, si más bien me ahorro la platica y más adelante miramos qué hacemos. Ese es mi punto de vista desde la parte técnica. Sin embargo, pues yo quisiera apoyarme aquí con Catalina para que ella también desde su punto de vista legal nos cuente cuál sería como el proceder que debe tener las empresas bajo ese panorama. Cata, ¿me escuchas? Sí, claramente como tú lo indicas, Natalia, pues ya les conté cuáles eran los temas en los que las autoridades ambientales de alguna forma han entrado a suspender términos. Si esta declaratoria, digamos, o esta suspensión del vertimiento fue declarada antes de la emergencia sanitaria, pues claramente es una situación que surgió en un estado no de fuerza mayor para esa empresa y lo que debe buscar es, dependiendo de su nivel de actividad en este tiempo, es garantizar que puede realizar por lo menos un muestreo que le logre, digamos, liberar de esa medida preventiva frente a la autoridad ambiental. Una autoridad ambiental responsable no le va a levantar una medida preventiva
si ella no es capaz como empresa de demostrar que su vertimiento está dando cumplimiento a la norma que actualmente tenemos en esa materia, que es la 631. Entonces, no habrá pues un tratamiento especial para ella distinto al que tendría en un evento absolutamente normal y sin emergencia. Lo diferente es el estado de actividad en la que se encuentra la empresa para lograr demostrar que efectivamente pudo superar esa situación que la llevó a esa medida preventiva. Entonces, es una situación pues difícil, pero como le digo, lo único que la puede, digamos, liberar de esa situación es probar con un muestreo. No sé si en este momento, pues, digamos que puede entrar a hacer un muestreo más puntual de esos parámetros que salieron por fuera y no tener que hacer una caracterización completa. Y como bien lo indica, pues, Natalia, demostrar el estado de cumplimiento en el que se encuentra. Es la única vía que en este momento hay. Ahora, si no tiene esa capacidad, porque bien sea su proceso productivo no se lo permite, tendría que esperar a que cumpla ese porcentaje superior o comunicarse con la autoridad ambiental a ver en qué nivel de actividad le permite realizar una caracterización que sea representativa y que la logre liberar de esta medida preventiva que se le impuso, pues desgraciadamente, en un estado completamente normal que fue antes de la emergencia. Gracias, Nati, muchas gracias. Yo pues estoy más contento, o no puedo estar más contento con este ejercicio que estamos haciendo. Es súper complementario lo que estamos hablando. Todos mundos muy distintos, pero completamente ligados y aquí conversando alrededor de la industria y con un componente jurídico demasiado grande, demasiado pesado y que nos toca a todos dentro de lo que hacemos bastante. Paso aquí a preguntarle a Clara, en ese mundo de los residuos tan complejo y en donde los de riesgo biológico entran a jugar en este momento bastante. Tú ahorita contaste bastante de eso, pero quiero volver a hacer ahí un poco más de hincapié porque para la industria sigue estando un poco confuso el tema respecto a cuál debe ser el manejo y disposición adecuada de estos nuevos residuos. Por un lado, las instrucciones del sector salud son que hay que tratarlos como guardarlos, depositarlos en bolsa negra, doble bolsa negra, y ya llevarlos como ordinarios luego de su desinfección. Pero esa garantía de desinfección, ¿quién la da? Pero si nos vamos al rigor de la norma de residuos peligrosos, pues eso tiene máscara de residuo peligroso. Entonces ahí se generan esas dudas de qué hacer. Y para un empresario, por supuesto, desde el punto de vista práctico, pues hombre, es más económico tratarlo como residuo como residuo ordinario, pues no que como residuo peligroso, tanto para su manejo interno como para su disposición final y lo que le cuesta, por supuesto. ¿Qué deben hacer? Te pregunto. Y por ahí también te pregunto, perdóname, las empresas que hacen transporte y recolección de residuos no peligrosos, ¿sí estarán dispuestas a recolectar y a manipular estas bolsas negras dobles? Sí, Alberto, esa es una gran duda que tienen tanto las empresas como el ciudadano común de cómo gestiona sus residuos. Alrededor de residuos peligrosos, para lo que es empresas, no ha cambiado nada. Lo único es que tenemos un nuevo riesgo presente y es el riesgo biológico. Se nos van a incrementar los residuos de todo el personal que trabaja con nosotros, guantes, tapabocas, bajalenguas, lo que estemos utilizando en los puestos de enfermería o lo que se esté utilizando como control para evitar que tengamos personal enfermo. Este residuo, digamos que es un residuo que lleva una duda. Si está contaminado, pero no sabemos si el COVID sí está presente o no está presente. La misma autoridad indica, se coloca en una bolsa negra, pero se rotula o se etiqueta, perdón, como riesgo biológico. Si yo ya en mi empresa lo identifiqué como riesgo biológico, le debo dar la gestión de riesgo biológico, que es un residuo peligroso. Y como tú lo decías, los prestadores del servicio público de aseo no cuentan con las condiciones de elementos de protección personal adecuados para poder gestionar este tipo de residuos. Los elementos de protección están asociados al manejo de unos residuos ordinarios. Entonces, a nivel industrial no ha cambiado nada, debemos seguir conservando la misma normativa y manejando los residuos de la misma forma, los separamos como ordinarios, aprovechables
y peligrosos, y dentro de ese grupo, riesgo biológico. Para el sector médico es claro que su gestión tampoco ha cambiado la normativa, simplemente se adicionan mediante una serie de cartillas o de guías, que acá les comparto pues algunas, de cómo debemos manejar el residuo COVID. A nivel de instituciones prestadoras de salud, hospitales, clínicas, estos residuos no se empacan en bolsa negra, se empacan en bolsa roja y se manejan con la misma rigurosidad de un residuo peligroso de riesgo biológico. La desinfección es digamos, el adicional que tenemos en todas las recomendaciones, y lo hacemos tanto en las casas como en las industrias o como en el sector hospitalario. No ha cambiado nada, los registros siguen siendo los mismos para sector industrial el RUA y para sector biomédico el RH1. Se continúa haciendo las mismas declaratorias. Adicional a todo estas guías que nos suministra el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud en Colombia, tenemos en la siguiente, por favor, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Nos hablan en la misma línea. Tenemos muchos residuos líquidos también que pueden estar contaminados con fluidos corporales. Esto lo encontramos en aguas residuales, pozos sépticos, producto de lavanderías, producto de la misma desinfección. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los residuos contaminados con COVID deben ser tratados mediante autoclave o incineración, y también hace algunas recomendaciones en cuanto al manejo de cadáveres. Para nosotros el Ministerio también tiene una guía de cómo debe ser el manejo de cadáveres para su cremación. Entonces el tema de la bolsa negra, en mi concepto y lo que veo dentro de la norma, está orientada hacia el sector domiciliario, aunque nos queda un gran vacío. El paciente que está aislado en su casa genera no solamente el tapabocas y el guante, sino que genera pañuelos desechables, genera residuos de alimentos, genera otro tipo de residuos contaminados con fluidos corporales, y si él está enfermo, todos estos residuos son de riesgo biológico. El hecho de que yo los desinfecte dentro de la bolsa, una persona del común no está capacitada ni para manipular este residuo ni para desinfectarlo. Se hace la protección de tenerlo en la doble bolsa, pero llega finalmente al servicio público de aseo, que tampoco está preparado para trabajar. Entonces, en mi opinión, es un residuo de riesgo biológico y debería recibir un tratamiento como tal. Eso se complementa en que si yo estoy en casa y soy un paciente, si recibo una atención complementaria, si requiero ya de que me inyecten algo, de que me coloquen un linfluido pues venoso, ese servicio o esa prestación de salud en casa, bien sea una ambulancia o sea un particular que lo presta, ellos tienen unos protocolos ya establecidos de manejo de residuos peligrosos, deben llevar dentro de sus vehículos unos contenedores rojos donde depositan este tipo de residuos, luego lo llevan a un sitio de acopio y lo entregan a un gestor especializado. O sea que esto también confirma más aún de que el residuo sigue siendo de riesgo biológico. También se ha presentado algunos casos de que ha generado confusión en pacientes de que tienen otros problemas complementarios, otras dolencias complementarias como lo son los diabéticos, las personas que se realizan diálisis, que entonces están cambiando este tipo de residuos que empacaban en bolsa roja, ahora lo están depositando en bolsa negra y entregándolo al servicio público. Esos residuos, esto pues no se puede hacer porque estamos enviando a un relleno convencional una serie de residuos de riesgo biológico que no se puede hacer ni por normativa ni por gestión técnica, porque estamos generando un riesgo de salud pública. Gracias. Muy complicado el tema. Gracias, Clara. Es impresionante el panorama con la industria, es crítico, ¿cierto? Aquí estamos planteando cómo hay un montón de, voy a decirlo otra vez con zapatos de industrial, posiblemente cómo hay un montón de talanqueras para ellos poder retomar. Recuerden, por favor, el cuadrito en la parte de abajo, preguntas y respuestas para las preguntas. He visto que se ha ido creciendo el número de preguntas, algunas han salido, interpreto que de pronto ya la respuesta durante la conversación se ha ido dando, pero recuerden, por favor, el cuadrito para las preguntas que tengan. Bueno.
Sabiendo entonces que la situación para la industria es compleja, difícil, nosotros como expertos en este mundo ambiental debemos empezar no, pues lo estamos haciendo, pero vamos a continuar en la dinámica. Por un lado, yo creo que lo que tiene que pasar, así como hoy en día está pasando entre las empresas y las personas, que hay un gran camino de solidaridad. Todo el mundo está con la camiseta de la solidaridad puesta. Todos estamos perdiendo algo, estamos perdiendo un poco en alguna cosa para ayudarnos mutuamente entre todos. Yo creo que las empresas deberán comenzar a buscar eso de las autoridades ambientales, lograr esa actitud de la autoridad ambiental, esa solidaridad, que de algún modo pues las empresas le demuestran a la autoridad esa preocupación por cumplir con sus temas, pero que a la vez la autoridad pueda plantear plazos claros y flexibilidades sensatas, ¿cierto? La empresa pide temas sensatos, la autoridad ser sensata, pero ser solidaria con las empresas. Y aquí entonces quiero invitar a que cada uno, desde sus servicios, desde los servicios que prestan, nos digan qué le recomiendan directamente a los empresarios sobre cómo actuar en cada tema. Y empiezo con Nati, desde la matriz agua, gestión, monitoreo de vertimientos, ¿qué le puede recomendar a las industrias? Cierto. Después de mucho revisar, después de conversar con las entidades ambientales, de tener el acercamiento, pues también como revisando la posición de ellos, mis recomendaciones básicamente son para cada una de las industrias que realice su propia radiografía. Mirar cuál es el estado al día de hoy en temas de permisos, en temas de requerimientos y básicamente, primero, revisar si tenemos aguas lluvias con aguas residuales domésticas, con aguas residuales no domésticas combinadas, o si tenemos aguas residuales no domésticas por un lado y domésticas por el otro, porque el panorama es diferente. Tendríamos que tener en cuenta que los vertimientos de desinfectantes y de jabón van a ir al canal de aguas residuales domésticas, entonces ahí tenemos dos panoramas. Y pues obviamente tener en cuenta que esos vertimientos de jabón, de desinfectantes, van a generar algunas fluctuaciones en el comportamiento del sistema de tratamiento. Segundo, les recomendaría muchísimo que revisen qué tipos de desinfectantes y qué tipos de jabones están utilizando, porque el componente de esos productos, que son productos químicos, también nos empiezan a dar una idea a nosotros de qué cambios más o menos esperamos en los sistemas y adelantarnos un poco a cómo mitigar un poco esos cambios antes de que los sistemas se nos enloquezcan, por así decirlo. Si las empresas tienen la posibilidad de empezar a hacer un seguimiento a sus vertimientos, por ejemplo, que diariamente puedan generar unos registros o cada X tiempo sobre producción el día de hoy, cuánto me consumí el día de hoy de agua, cuánto fue mi caudal total, mi caudal promedio, si tienen la posibilidad de medir pHs, temperaturas, si tienen internamente la posibilidad de ir haciendo un registro y una bitácora, sería súper valioso porque eso nos va a dar a nosotros información válida y muy, muy enriquecedora para definir en qué momento es el mejor momento de llevar a cabo la caracterización. Si se pudiera hacer seguimientos de nitrógeno, de fósforo, de DQO, y de eso también dependerá mucho del tipo de desinfectante que estén utilizando. Bueno, también sugeriría mucho que las empresas que al día de hoy tienen su proceso productivo al 100%, mayor al 90%, traten en lo posible de ir haciendo sus caracterizaciones, porque ya hay empresas que lo pueden hacer, eso se negocia, se revisa con la entidad ambiental está abierta, ellos están abiertos a conversar cualquier cosa, entonces es estar ahí mucho en esa conversación, empresas como por ejemplo pompas fúnebres, fabricantes de jabón, los que están en atención a la salud humana, ya podrían ir haciendo sus caracterizaciones y mi recomendación es que lo hagan porque más adelante posiblemente se nos vaya pues como a colapsar el tema con los laboratorios. También sugeriría, dependiendo de la situación actual de cada uno de los usuarios, revisar de su numeral de la resolución 0631 qué variables de análisis y reporte se podrían suprimir de la caracterización para que bajen los costos de la caracterización. Nosotros en los laboratorios tenemos unas variables que valen hasta $1 millón, un solo parámetro,
Entonces, como empezar a revisar con el laboratorio aliado, con el laboratorio que los acompañará en todo este proceso, primero, cómo van a hacer esas reacciones químicas y segundo, de las variables de la caracterización, pues qué valdría la pena trabajar con la autoridad ambiental para que de pronto, si es una variable de análisis y reporte, se pueda pues como sacar de la caracterización, por lo menos este año. Eso tendría que hacerse pues con una justificación técnica muy válida, pero creería yo que valdría la pena pues como revisarlo. Básicamente sería eso. Y una recomendación, Alberto, fortalecer mucho el uso de los elementos de protección personal. Con los operarios de las plantas. Recordemos que aquí el riesgo biológico va a aumentar impresionante, todavía no sabemos, los estudios no nos dicen si el COVID puede estar en aguas residuales o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no, por allá en España ya como que tienen muy adelantados los estudios, pero de todas formas es un riesgo biológico que está altamente latente. A propósito, en Holanda salió un artículo hace rato ya, pues hace rato, como un par de semanas, de que ya tienen establecido cómo medir el nivel de virus en los vertimientos, queriendo decir pues, que sí se pueden contar los vertimientos. Es tremendo. Gracias, Nati. Bueno, y brinquemos aquí a la gestión de residuos. Clara, ¿qué le recomiendas tú? ¿Cómo resumes tu serie de recomendaciones para el empresariado, para la industria? Bueno, como lo hemos hablado acá, yo pienso que ante un nuevo riesgo y que tenemos que modificar nuestros procesos, o por lo menos reevaluarlos, es la oportunidad de que en torno a la economía circular empecemos a evaluar cómo está funcionando nuestra empresa, cómo es nuestro proceso, cuáles son nuestras materias primas, qué residuos estamos generando, qué podemos reintroducir en la cadena productiva. Pensemos en ciclos cerrados. Todo esto nos va a ayudar en la parte económica y en la parte ambiental. Segundo, evaluar riesgos y exposición. Siempre, en el caso de los tapabocas que discutíamos ahora, dentro de mi empresa, yo puedo tener digamos, un censo de cuántas personas viajan en transporte público, son las que están más expuestas, quién venía solo en su vehículo desde su casa, tiene un menor. O sea, empezar a evaluar riesgos para yo poder separar mis residuos y saber realmente cómo debo gestionar cada uno. Todo el tema de elementos de protección personal es fundamental, hay que reevaluarlo porque debemos incrementar la protección respiratoria, la protección de manos, tema de guantes, todo lo que es contacto durante las operaciones. Cumplir la normativa, no podemos en este momento, como lo decía ahora Catalina, todo lo que es fuerza mayor y teoría de la imprevisión, no es aplicable, porque si yo ya reactivé mi empresa es porque estoy en condiciones de hacerlo, porque tengo las materias primas, puedo hacer el proceso, tengo a quién venderle, o sea que debo continuar con las mismas condiciones que venía siempre. Debo revisar mis rutas internas de recolección, tanto en los servicios médicos como en las instituciones, como en las empresas, porque no puedo estar mezclando rutas de recolección de residuos contaminados con no contaminados. El empresario tiene, digamos, sobre todo los que están empezando apenas ahora, tienen un salvavidas que es que ellos pueden almacenar sus residuos por un año, pero deben tener mucho cuidado en los sitios de acopio que cumplan con la normatividad establecida y en la matriz de compatibilidad química de estos residuos, pues para no generar un accidente dentro de la institución. Adicional a eso, hemos estado manejando una serie de lo que son productos desinfectantes para el aseo y la limpieza, y como nos lo decía Natalia, somos muy dados a hacer mezclas, pensar que vamos a mejorar la efectividad, que le vamos a mejorar el olor, entonces mezclo amonios con hipoclorito, con otro tipo de sustancias, y lo que puede hacer es afectaciones a la salud. Igualmente, aspersiones a mi personal, eso hay que reevaluarlo muy bien, ya el ministerio también se pronunció sobre que no recomienda el uso de las cabinas por este tema de que puede ser peligroso para la salud. Entonces es aprovechar que tenemos una serie de empresas especializadas en todos estos temas, asesorarnos de ellos. Yo sé que todos estamos dispuestos a hacer acuerdos, a colaborar, porque es que es tiempo de ayudarnos todos,
en que la reactivación industrial se pueda hacer con la mayor seguridad y sin generar mayores complicaciones. Gracias. Clara, muchas gracias. Muy importante. Enei, contarnos vos, por favor, desde la matriz aire, en términos de gestión, monitoreo de emisiones, ¿cuál sería el consolidado de recomendaciones para la industria? Bueno, muchas gracias, que yo también como que estoy emocionado con este tema. Sé que hay muchas inquietudes, muchos procesos y mucha gente que está pensando y cada vez este tema, como no estábamos preparados para una pandemia, mi recomendación es, primero, es dentro de las empresas incluir el tema de gestión ambiental como una gestión del riesgo. En el manejo de la crisis hay que tener, como lo decía todos los panelistas, hoy la legislación no ha parado en el tema ambiental, no ha parado en el tema de salud y seguridad, la normativa sigue siendo. Entonces, no es medir por medir, sino que tener la claridad de cuánto está produciendo, cómo lo está produciendo y si tiene la posibilidad, mida. ¿Por qué? Porque el derecho jurídico, las empresas, los abogados, todo el mundo está pendiente de lo que estamos cumpliendo. Número segundo, elaborar, mirar la trayectoria que tiene la empresa en el sistema de gestión ambiental. ¿Qué tanto manejo tiene? ¿Cómo ha sido su producción? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido el registro de las últimas mediciones frente al azúcar o frente a las emisiones ambientales? Tercero, poder tener una comunicación o una información clara, consolidada y podérsela compartir con las autoridades ambientales. No es un tema de demandas o de hacer o no hacer, el tema es que debemos cumplir con todos los requisitos, como decíamos ahora, o decía otro panelista, si estamos cumpliendo y estamos produciendo, hay que cumplir tanto la parte de salud ocupacional, la parte de elementos de protección personal, la evaluación termográfica de temperatura corporal para evitar que nos cierren otra vez, dice la normativa ocupacional, que si se presentan 2 casos después de la reapertura, 2 casos de temperatura o de síntomas, hay personal asintomático y sintomático. Si ya tenemos 2 casos de personas sintomáticas dentro de la empresa, vuelven y nos cierran la empresa hasta que volvamos a tener otra revisión. Y el acompañamiento de las asesorías, lo que estamos diciendo, nosotros estamos dispuestos, los 5 que estamos acá, apoyándolos, estamos dispuestos a participar en la parte técnica, jurídica, ambiental, ocupacional, de vertimientos, de residuos, para poder tener una comunicación. Siguiente. La última es los 3 elementos. Es muy importante que las empresas tengan claro cuál es la frecuencia de medición. Aquí no se van a cambiar. La empresa es hoy el ministerio, hoy la área ambiental está siendo laxa, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Los costos ambientales siguen siendo. Anteriormente cerraban una compañía porque no cumplía los requisitos ambientales. Hoy están cerrando la compañía por un tema de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente va a ser de suma importancia la salud pública y el cumplimiento de los requisitos legales. Segundo, responder clara y oportunamente a las autoridades. Reporten, manden las cartas, díganle a sus áreas de las áreas de gestión ambiental que sigan cumpliendo los protocolos, así no estemos operando. Y en caso de que la empresa tenga alguna dificultad, pídale y siéntese con la autoridad ambiental. Son laxas, pero lo van a tener que cumplir. Y en CONINTEC estamos dispuestos, y todos los que estamos acá, estamos dispuestos a acompañar a nuestros clientes y a las empresas en este momento de solidaridad. Todos tenemos que poner y todos tenemos que salir adelante, porque si no, la economía a largo plazo no vamos a ser capaces de ser sostenibles, sustentables, ni ocupacional, ni ambiental, ni laboralmente. El tema de solidaridad es demasiado importante hoy, todos ser solidarios. Gracias, Enei. Cata, desde lo jurídico, ¿cuáles serían tus recomendaciones bajo ese paquete inmenso de norma que nos contaste, tan importante? ¿Qué le recomiendas a la industria? Bueno, mi primera recomendación, a ver, concluyendo un poco, sí, claramente hay unas situaciones en las que se van a encontrar las empresas de incapacidad para dar cumplimiento a algunas obligaciones ambientales que, de acuerdo con el listado que se hizo ahorita, puede que no estén suspendidas. Entonces yo creo que, como lo dijeron cada uno de mis compañeros, cuando se den ese tipo de particularidades, lo conveniente es que usted se comunique con la autoridad ambiental y le exprese cuáles fueron sus situaciones de fuerza mayor
que la llevaron a no poder dar cumplimiento a ese tipo de obligaciones que se activaron durante este tiempo de la emergencia. Pero infórmense también sobre qué tipo de actividades, si están todavía activas, tienen que seguir dando cumplimiento, y a pesar de que el funcionamiento de su empresa no el último momento, pues de manera documental puede continuar haciéndola con la información con la que venía recolectando de tiempo atrás. Entonces, Se perdió el audio. Cata, te vemos congelada y no te estamos oyendo. Ya sí está crítico. Alberto, dale tú que ahorita le damos la palabra si continuamos. Sí, yo creo. Bueno, si nos estás oyendo, Cata, voy a comentar ambientalmente qué recomienda, y si tú logras llegar, retomas. Bueno, entonces, desde el lado de ambientalmente, nosotros desde la gestión, donde gerenciamos los asuntos ambientales de nuestros clientes, somos muy conscientes de la importancia de su sostenibilidad como negocio, ¿cierto? Por eso nos ponemos a la disposición de los industriales. Consúltenos, pregúntenos. Nosotros tenemos la visión integral de todo el tema, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad para asesorarlos, para acompañarlos, para buscar esa mejor ruta que les permita retomar todos los asuntos de desempeño ambiental a la par con la reactivación de la empresa. Porque es que es muy importante que logren asegurar esa buena operación alineada desde todos los frentes. Y es fundamental que tengan una muy buena planeación de los protocolos de seguridad, que hay que lograr planearlos muy bien, que cumplan los requisitos para que sean aprobados, pero por supuesto que sean prácticos a la hora de implementarse. No puede ser que se pongan unas restricciones que les complique la operación. Entonces, lograr que sean prácticos, pero lograr que sean muy bien planeados para que pasen los avances que necesitan. Y es muy importante articular estos protocolos a todos los asuntos de gestión y normatividad ambiental, porque están muy directamente ligados. Esto va a ser finalmente un proceso, pero hay que lograr hacerlo paulatinamente. Igualmente, desde nuestra visión integral de todas las matrices ambientales, podemos recomendarles cuáles son los mejores productos, los mejores proveedores para temas de insumos, de materiales, productos, equipos de bioseguridad y limpieza. Tenemos todo muy dateado para darles las mejores recomendaciones al respecto. También a la hora de hablar con las autoridades ambientales o en los acercamientos hacia la autoridad ambiental, es muy importante que logren una muy buena comunicación técnico-jurídica. Deben ser muy asertivos con las autoridades ambientales. E igualmente no se pueden quedar ahí, hay que hacer el seguimiento constante a esas comunicaciones con las autoridades. Nosotros estamos sumamente especializados en eso, podemos acompañarlos, podemos ayudarles. Y finalmente, pues siendo muy conscientes de las situaciones en las que las empresas están buscando cómo optimizar costos, cómo reducir costos, gastos, pues ahí hay una oportunidad donde pues podemos empezar a buscar opciones de reducción de costos y gastos, qué pena la redundancia, a partir de identificación de oportunidades por producción más limpia, por el mundo de eficiencia energética, por el mundo de recirculación de aguas, a partir de principios de economía circular, en fin, hay muchos temas donde desde la gestión ambiental se puede entrar a buscar cómo mejorar el proceso. ¿Catalina volvió o no la tenemos por aquí todavía? sí, por aquí estoy, Alberto. Listo, Cata, dale, si quieres continúa entonces con tus recomendaciones. Qué pena la inestabilidad de mi red, pero no sé qué pasa hoy. Entonces les estaba comentando que el gobierno definitivamente, no sé en qué parte me quede, Alberto. Yo tampoco soy capaz de retomar. Bueno, a ver, les cuento. Entonces, yo decía que el llamamiento es al gobierno inicialmente, para que ellos también nos ayuden con unas normas, digamos, más flexibles y más ágiles, como bien lo indicaba Natalia, normas en las que de pronto se pueden entrar a flexibilizar los estudios, términos, plazos. Por ejemplo, el hecho de sacar esos parámetros de análisis y reporte sería una gran ayuda en el tema de las caracterizaciones, y así en cada una de los trámites de tipo ambiental. Es un llamado a que
a que ellos también hacen parte de esta reactivación y que esa reactivación de la industria y del sector manufacturero, pues yo digo que va a ser la que va a jalonar este país. De lo contrario, si continuamos con las normas como venían antes, en términos de plazos y de requerimientos, va a ser muy complicado y muy difícil esa reactivación. Otros sectores a llamar también para que ayuden en este tema de reactivación de manera solidaria son las agremiaciones. Es un llamado especial para ellos para que también traten de congregar a la gran mayoría de los sectores, de manera que ellos puedan expresarle cuáles son las dificultades y necesidades que tienen con relación a este tema ambiental, apoyándonos y siendo un canal de comunicación directo de forma general pues con el gobierno y con las demás autoridades ambientales con las que tengan contacto. Finalmente, el llamado igual a todas las empresas, tanto particulares como personas jurídicas, pónganse al tanto de los requerimientos que tienen, verifiquen efectivamente, hagan un barrido de toda la normatividad que les aplica, de las cosas que tienen pendientes por dar respuesta, lleven pruebas de todo lo que estén recolectando en este momento, tanto de sus situaciones particulares de fuerza mayor, todo aquello que les esté dificultando en este momento el cumplimiento, llévenlo como una prueba importante. Las bitácoras de los equipos son importantísimas como de carácter probatorio. Toda esa información técnica empiecen a llevar y pónganse al día con ella, porque esa va a ser toda la información que les va a servir de insumo para presentar a la autoridad ambiental y excusarse en el cumplimiento en este momento y más adelante también, porque una vez superada la emergencia, digamos que sabemos que no todas las empresas van a empezar al 100%, entonces importante que tengan recolectado todo ese material probatorio para poder demostrar a la autoridad la radiografía y el estado en el que se encuentra en el momento del levantamiento de la emergencia. Eso es de suma importancia. Cata, gracias. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que ha pasado hasta ahora, lo que buscábamos en este webinar era reunirnos un grupo de empresas, expertos, amigos, aliados, además complementarios en lo que cada uno hace, para plantear lo que vemos y entendemos desde nuestra posición. Logramos entonces hacer ese análisis de forma conjunta de lo que está pasando desde el punto de vista ambiental. Luego hicimos unas recomendaciones, lo que cada uno de su sector ve que puede recomendar a la industria, lo que debe hacer, o lo que debe hacer no, de cómo irse moviendo en esta dinámica. Estos webinars con semejante grupo de panelistas es difícil lograr manejar los tiempos. La idea era ser capaces de hacerlo en una hora y abrir el espacio para preguntas, y nos extendimos 1 hora y media casi. Lo bueno es que todavía la inmensa mayoría de participantes permanecen en el webinar. Entonces este es el momento ya donde vamos a abrir espacio a las preguntas. Juliana Londoño es quien nos va a ayudar a manejar las preguntas, ¿es correcto? Sí, Albert. Perfecto, Juli, entonces adelante. Listo. Buenos días para todos. Ya hemos dado respuesta a varias preguntas en el mismo chat. Voy a hacerle lupa a unas preguntas particulares. Esta pregunta nos la hace Ernei Mejía. Nos puede apoyar la respuesta Catalina o Alberto. Y dice, ¿consideran que la prioridad ahora va a ser económica más que lo ambiental? La autoridad también va a disminuir la presión para evitar cierres de empresas y agravamiento de la situación económica. Si quieres la respuesta. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que las autoridades ambientales pueden ser más, digamos, rigurosas al momento de dar aplicación a la norma ambiental en su jurisdicción, pero no más flexibles. Entonces, sí, evidentemente para la reactivación se pide cierta flexibilidad que puede darse o de carácter general en ciertos temas, pero yo creo que la flexibilización va a ser muy de carácter particular, porque la norma ambiental no permite, digamos, una suspensión o flexibilización, en tanto que es una norma que proviene de un derecho colectivo que en muchas oportunidades ha sido elevado a derecho fundamental, porque está directamente relacionado con la vida y con la salud. Entonces, evidentemente, pues hay una necesidad económica de las empresas y lo que queremos no es que se cierren todas porque no van a cumplir con el tema ambiental. Entonces, como les indico, debe haber una comunicación muy fluida entre las empresas y la autoridad ambiental para poder solicitar cierta flexibilización, pero en casos particulares. De manera general, la norma ambiental es muy complicado que
que llegue pues a tener una flexibilidad tal que se aplacen mediciones o que se aplacen ciertos cumplimientos de la norma como tal, hasta tanto pues estemos bien. Es un poquito complicado ese tema. Entonces yo les pido que, como les indicábamos en este seminario, comuníquense con su autoridad ambiental, pídanle los plazos que requieran, exprésenle, como dice DNI, su situación particular, cómo ha sido el cumplimiento de ustedes en los años anteriores a esta emergencia, que es importantísimo, porque entonces ahí habrá un parte de tranquilidad para la autoridad, en tanto que le pueda a usted decir, listo, entonces aplacemos su medición que era para mediados de este año al próximo año. Cada caso será particular, pero es muy importante cómo ha sido su cumplimiento y su estado ambiental y su estado de respuesta con la autoridad. Yo no es que vaya a complementar, Cata lo dijo todo, yo quiero dar mi posición también. Y viéndolo muy difícil, la norma está ahí y la norma no puede ser flexible de manera general, ni creo yo que la norma pueda ser flexible de manera particular. Siempre va a prever ese cuidado al bien común, donde en este caso son los recursos naturales. Entonces, esa es una gran dificultad, pero sí es fundamental que las autoridades entiendan la necesidad de solidaridad que tienen hoy las empresas y que bajo esa particularidad las autoridades se abran y escuchen cada situación para poder ayudar al empresariado a salir adelante en esta situación, porque es que si no, no va a haber cómo. Y aparte de que es muy difícil por la norma general, también creo yo que va a ser muy difícil por la dinámica del funcionario público, ¿cierto? Porque un funcionario público a nombre de una entidad se podría interpretar que está permitiendo algo a una empresa, pero vuelve y juega, es demasiado importante que la autoridad ambiental entienda que en este momento debe solidarizarse en muchos temas con la empresa. Y a su vez, las empresas tienen que ser muy responsables, porque se puede dar para oportunismos y eso sí no puede pasar. Aquí tiene que haber mucha responsabilidad del empresariado a la hora de lo que vaya a hablar o a solicitar a la autoridad ambiental. Perfecto. La siguiente pregunta nos puede apoyar Natalia, de Hidroquímica. ¿Qué parámetros podrían verse afectados en un reactor biológico aerobio por un ensayo, por un uso mayor de alcohol? Bueno, en los reactores biológicos, bueno, sabemos que vamos a tener vertimientos de alcohol, pero también vertimientos de jabones. Entonces, para la parte de jabones, desde la parte físico-química, mi sugerencia es evaluar sustancias activas al azul de metileno, evaluar pH, evaluar fósforo. Los jabones tienen altas concentraciones de fósforos. Y para la parte como para revisar un poco más, no sé, Juli, si me permites pasarle la palabra a Andrés González. Andrés es nuestro ingeniero sanitario del área de monitoreo de química y nos podría ayudar a ampliar un poco la respuesta. Andrés, ¿estás por ahí? Buenas. Hola Andrés, te escuchamos. Hola, buenos días. Pues ya Natalia me presentó, mi nombre es Andrés González, soy ingeniero sanitario y pues manejo la parte de muestreo aquí desde Hidroquímica. Pues atendiendo la pregunta que nos hacían, ¿cierto? Pues sabemos que el alcohol es un desinfectante. Lo que significa esa palabra desinfección es que ataca a los microorganismos que estén presentes. Esas bacterias o virus, aquellos microorganismos que entren en contacto. Ya entrarán, digamos, a procesos de ruptura de paredes lipídicas y un montón de cosas, pero al final de cuentas la respuesta es los mata. El exceso de uso de alcohol y también una de las medidas que es el lavado de manos nos va a llevar a que esas sustancias lleguen a las alcantarillas, ya sean alcantarillas de aguas no domésticas o domésticas. Y ahí entraríamos a evaluar como 3 casos. Si las empresas tienen redes separadas de aguas domésticas, no domésticas, si las tienen combinadas con aguas lluvias, si las tienen combinadas domésticas, no domésticas. Entonces, en ambos casos, en cualquiera de los 3 casos, cuando esas aguas llegan a las plantas de tratamiento aerobio,
ese alcohol también lo que va a hacer es que a las bacterias menos desarrolladas, porque puede que las que estén más desarrolladas, que son las que se comen esa materia orgánica, no les haga tanto daño porque son ya bacterias muy grandecitas, muy fuertecitas, hablando de una manera aquí muy coloquial, pero a las que están en crecimiento sí las afecta. Entonces, en esos procesos aerobios se puede ver muy afectado el consumo de materia orgánica. Entonces, en el vertimiento, el parámetro de demanda biológica de oxígeno, la DBO, se puede ver muy afectada. Los sólidos suspendidos también, porque esas bacterias muertas también pueden quedar en suspensión y son muy difíciles de sedimentar debido a su peso, porque esos microorganismos no pesan y no tienen la densidad suficiente para sedimentarse. En otras plantas, que ya sean, digamos, de aguas residuales no domésticas, pues dependiendo de los procesos que tengan. Si los ingresos son muy cargados de materia orgánica, entonces también se van a reducir esos porcentajes de biodegradabilidad. Vamos a tener unas concentraciones muy elevadas de DQ en la salida, pero muy baja de BO, debido a que no hay como acción microbiana en las plantas, ¿cierto? No sé si de pronto respondo a las preguntas, alguna otra duda. Perfecto, gracias Andrés. Esta pregunta se la dirijo a Catalina y dice, la hace Andrés Sierra y dice, ¿qué va a pasar con la participación y socialización con las comunidades? ¿Qué se espera en estos temas? Cata, tu micrófono está desactivado. Como lo comenté dentro de la presentación, sería uno de esos temas en los que la suspensión es evidente, debido a que no hay forma de que haya una presencia, primero, de la autoridad ambiental, segundo, de las comunidades para una reunión generalizada de la información ambiental. Entonces, sería uno de esos temas que solamente llegarían a activarse una vez superada la emergencia sanitaria, que está proyectada para el 30 de mayo, pero que lo más probable es que vaya a haber una prórroga de la misma. Entonces, tendrían que estar muy atentos de esas fechas para poder hablar de una superación de la emergencia y por consiguiente activación de ese tipo de actividades. Perfecto, gracias Catalina. Un poco a Catalina. Pues viéndolo de otro punto de la pregunta y pensando en los que sostenemos licencias ambientales, donde tenemos que tener permanente contacto con la comunidad en cuanto a la afectación que pueda estar haciendo la actividad bajo la cual está la licencia, yo pienso que la virtualidad no llegó solamente para trabajar o para estudiar, sino que ya hace parte de la cotidianidad que vamos a tener que sostener de acá en adelante, porque este tema, según nos dicen, va a durar todo el año en que estemos laborando, luego nuevamente podemos ir por épocas en confinamiento, o sea, es algo que todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces las comunidades, en el caso nuestro, uno siempre encuentra en la comunidad un sitio de agremiación, la Junta de Acción Comunal, la parroquia o la escuela, y yo pienso que a través de estos entes uno puede, mediante la virtualidad, continuar contando con su participación en cuanto al desarrollo de los proyectos. O sea, no, digamos que de esa forma no oficial con la autoridad, pero sí con la comunidad, podemos seguir estando en contacto con ellos. Muchas gracias, Clara. Esta pregunta va dirigida a Natalia, referente a reuso de aguas si no se cumplen algunos parámetros y anterior a la declaración de emergencia se envió una propuesta de intervención en el sistema de tratamiento, pero no se ha tenido respuesta debido a que no hay una visita técnica. ¿Qué recomiendas? ¿Realizar el monitoreo? ¿Esperar que la autoridad se manifieste? Bueno, pues inicialmente lo que hemos recomendado durante todo el espacio es conversemos con la entidad, o sea, acerquémonos nosotros, no esperemos a que sean ellos los que lleguen a nosotros, sino hablemosles, digámosles,
ya tengo esto listo, ya tengo estos, creo que tengo estos parámetros evaluados y controlados, si se tienen evidencias, si ya han hecho algunos monitoreos previos, si ya tienen algunas evidencias que le puedan mostrar a la entidad ambiental en que ya se han controlado esas variables que inicialmente no cumplían, pues manden una información, presenten esas evidencias o traten de obtener esas evidencias para que le puedan demostrar a la entidad ambiental que están adelantando el proceso y no esperar a que ella llegue, sino más bien acercarse y buscarlas, porque las entidades ambientales ahora también andan en una cantidad de cosas. Han llegado correos desde las entidades ambientales solicitándonos información de los laboratorios porque dejaron toda su información física en las oficinas y están trabajando hoy desde teletrabajo. Pues también las entidades ambientales están en cierto modo maniatadas en algunos casos porque tal vez no tienen la información a la mano. Entonces busquémoslas, los canales están abiertos, los canales virtuales están abiertos y tratemos de hacer esos acercamientos para decirles, vea, yo ya tengo esta propuesta, les muestro la evidencia de que ya tengo esto controlado, díganme, señor entidad ambiental, si puedo proceder o no puedo proceder, y ya con ello se va pues como organizando la situación. Gracias, Natalia. Esteban nos hace la siguiente pregunta a Alberto. ¿Consideras pertinente certificar, tener un sello, a través de un tercero, los protocolos de bioseguridad y así tener la confianza con los diferentes grupos de interés, mostrando bajo riesgo por contaminación biológica? Hombre, yo no tengo conocimiento de que estos protocolos sean formalmente certificables por alguna entidad. Entonces, lo que yo diría es, si alguien sabe de aquí, del equipo, de los panelistas, si esos protocolos son certificables, por favor me complementa. Pero lo que yo diría es, si no hay una entidad, si no hay una entidad que hoy en día esté en la labor de certificar esos protocolos, desde el punto de vista de sellos, no tiene ningún sentido ponerse uno a buscar una oportunidad con alguien que diga que se lo certifica. Lo que uno necesita finalmente es que esté aprobado por su ARL, o sea, que cada empresa tiene que generar unos protocolos para poder funcionar. Entonces tiene que tener su aprobación o debe tener la aprobación por parte de la ARL. Ese es un primer, digamos, no sello, pero sí certificado de que está bien hecho. Y segundo, en el municipio en el que opere, el municipio debe aprobar ese protocolo. Entonces creo yo que esos son los dos elementos fundamentales que se deben tener, más que un sello. Alberto, Discúlpame, Alberto. Yo complemento. Sí, las 4 aseguradoras, o sea, el RUC pues, del Consejo Colombiano, el ICONTEC, Buró Veritas, están certificando protocolos de seguridad de COVID-19. O sea, dicen que lo que están haciendo, lo que hacen es garantizar que los protocolos que están llevando a la empresa son certificables. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no cumple con el estándar de las medidas de control que deben de tener diario. ¿Por qué? Porque el COVID es un proceso que apenas estamos aprendiendo. Se va a demorar mucho tiempo en tener una vacuna. Dicen que la escala, lo que se plantea es, hoy lo que está haciendo el país es proteger las entidades hospitalarias para que no se llenen. Las empresas tienen que tener el protocolo de vigilancia médica ocupacional dentro del sistema y lo que están certificando es que tu empresa, dentro de lo que está haciendo, cumple con ese estándar. Desde mi punto de vista, yo no veo que sea certificable, pero lo están haciendo. O sea, si ustedes miran en el ICONTEC, en el Buró Veritas, en el RUC del Consejo Colombiano, sí aparecen certificaciones a unos costos bastante importantes también. Discúlpame, Alberto, yo también te complemento ahí un poco, y es que yo creería que más que obtener una certificación, lo más importante es verificar que ese protocolo sí está cumpliendo su función. Entonces, cuando se definen, por ejemplo, los desinfectantes que se van a usar, ya sea para desinfección de superficies, ya sea desinfección de ambientes o lo que quiera que sea, pues sí se sugiere que como parte del control y seguimiento se hagan, por ejemplo, una medición de bacterias y hongos en el ambiente. En la área de microbiología, por ejemplo, de nosotros del laboratorio, tenemos unas técnicas en las cuales podemos ir a las empresas y podemos verificar
presencia de bacterias y hongos en el ambiente, en superficies. No vamos a decir que vamos a determinar COVID, porque eso pues no está todavía a nuestro alcance, pero la materia orgánica es alimento para los virus, es unas condiciones muy propicias para que los virus sobrevivan y se reproduzcan, las bacterias, los protozoos o cualquier tipo de microorganismo. Entonces, por lo menos hacer una verificación de que mis productos químicos que los estoy utilizando y que estoy invirtiendo una cantidad de dinero en todos esos desinfectantes, pues que eso sí esté funcionando. Porque no solamente es definir qué desinfectante voy a usar, sino además a qué concentraciones y que esa concentración de uso sí, sí tenga el espectro, porque en temas de microbiología hablamos es de un espectro de microorganismos que sí cubra el espectro de tener una buena concepción. Entonces yo creería que más que lograr un certificado es estar tranquilos y mirar cómo internamente se pueden hacer ciertos controles que permitan verificar que lo que yo estoy haciendo a través de ese protocolo de bioseguridad sí está teniendo el resultado que deseo. Juliana, otra cosa, para las empresas lo recomendable desde la parte de salud, seguridad en el trabajo es garantizar las condiciones, lo que estábamos diciendo. Primero, después de que ingresen a la empresa, hay que verificar a la entrada la temperatura corporal de la persona para los asintomáticos. Durante el proceso y después de la salida, yo tengo que garantizar ese cerco epidemiológico, que dentro de mi empresa, la sanitización, la limpieza, con amonios cuaternarios, con todo, no me vaya a generar otro riesgo ocupacional para la persona. ¿De qué? Por eso están prohibidas las cabinas, porque esos contaminantes, que algunos son cancerígenos, pueden ingresar a través de las mucosas. Lo otro es tener en cuenta la calidad del aire, si tienen mini split, si tienen aire acondicionado con renovaciones, la velocidad del aire en los salones, el monóxido de carbón. O sea, en Conintec tenemos otras estrategias, no solamente para medir la parte ambiental, sino la parte ocupacional. Ustedes han oído del síndrome del edificio enfermo o IAQ. Hay que mirar y garantizar que las condiciones ocupacionales del trabajo estén. Y para esto no hay todavía cura. Lo que hemos dicho siempre, desde el punto de vista ocupacional, es el distanciamiento social, el uso de los elementos de protección personal, el lavado de manos, la limpieza de los puestos, el distanciamiento, la careta, la mascarilla. Esos elementos es lo que va a hacer posible que tengamos un reingreso tranquilo a las empresas. Y existe un borderline muy difícil de revisar dónde es la contaminación, si es desde la empresa o se contamina en el trayecto. Por eso la importancia de hacer en los de programas de las empresas ese círculo o ese control epidemiológico o el cerco epidemiológico para las personas que hacemos. Los contratistas que hacemos mediciones debemos cumplir el protocolo de nosotros más el de la empresa, más las características del transporte que hacemos. Con eso, sea certificable o no, lo que logramos es garantizar que al menos estamos siendo solidarios y responsables con la no propagación del virus. Gracias, Enei. Creo que nos vamos por las dos últimas preguntitas, pues por cuestión de tiempo. Ya hemos dado respuesta a más de 27 preguntas, ahí en el chat están. Igual quedamos abiertos por correo electrónico a preguntas pues, muy particulares. Esta pregunta nos la hace Andrés Sierra y va dirigida a Conintec o Enei. Los monitoreos de calidad de aire se pueden hacer durante este tiempo, se pueden considerar representativos. Dale la palabra a Julián Sepúlveda para que responda a esa pregunta, por favor. Julián. Sí, señor, aquí la tengo. No veo mi cámara. Ya pero está, háblalo. Sí, estoy en cámara, listo, perfecto. Para esta pregunta hay que tener dos posiciones. Una es que a hoy no es obligatorio hacer las mediciones, es para un cumplimiento. Y dos, más que la representatividad, debo analizar es el para qué voy a hacer el muestreo de calidad del aire. Si es una línea base para un proyecto, se consideraría que debido a la operación tan reducida que hay en estos momentos, no sería una medición representativa si es para ese caso, ¿sí? Entonces, el análisis que se debe hacer ahí es para qué lo necesito y si es
extremadamente obligatorio realizarlo. Personalmente, para nosotros con INTEC, en este momento no sería representativo debido a la disminución de emisiones y de actividades que se puede dar en cualquier entorno. Si ya es una medición puntual que quiero evaluar mi empresa, cómo estoy, se podría llegar a dar, pero para algún cumplimiento o para algo puntual, no consideraríamos que sea representativo. Gracias, Julián. Y una última pregunta puede ser dirigida para Clara. Para el caso de las farmacias que tienen rutas de recolección de residuos peligrosos, ¿aplica la bolsa negra para los residuos de elementos de protección personal? Como lo decía anteriormente, para mí la bolsa negra solamente debe ser usada en el sector domiciliario, donde no hay una ruta selectiva que pueda recoger este tipo de residuos. Una farmacia es digamos, un comercio que así lo deposita en bolsa negra, debe hacer uso de un gestor adecuado para este tipo de residuos, como lo son los medicamentos vencidos que lo deben hacer ellos, o lo que resulta de los procesos de inyectología. Entonces, así vaya en bolsa negra, debe ser gestionada por un gestor especializado en residuos biológicos. Gracias, Clara. Bueno. Muchas gracias. Listo, entonces las preguntas, Juli. Sí, Albert, ya podemos cerrar sesión de Perfecto. Bueno, entonces, a modo de conclusiones, yo tengo aquí 5 punticos y invito a los panelistas a complementar con lo que se les pueda ocurrir. Por un lado, las autoridades se podrán de pronto flexibilizar de algún modo, de manera particular, pero nunca en modo general, ¿cierto? Ya lo hemos discutido bastante. Y esa flexibilización no es que se van a flexibilizar, de pronto van a dar un poquito más de plazo, particularmente en cada situación. Pero eso jamás va a poder significar que las empresas se pueden relajar, ¿cierto? Deben planear muy bien para cumplir sus compromisos de protocolos y para comenzar a hacer ese cumplimiento paulatino, pero háganlo rápido y háganlo muy de manera transparente, de manera conversada con las autoridades ambientales. Porque con toda seguridad, si las empresas se relajan, se descuidan, cuando vuelva el proceso, cuando vuelva todo el control y seguimiento, el control y vigilancia, con toda seguridad va a llegar bastante más fuerte, sobre todo con aquellos que se relajaron. Y por otro lado, finalmente para concluir de mi parte, las autoridades ambientales deben entender la situación de las empresas, de la industria, y con base en una permanente, clara y transparente conversación entre empresa, autoridad, permitir que bajo esa situación particular, paso a paso, las empresas se vayan poniendo al día en sus asuntos. ¿Alguien más quiere decir algo? Alberto, sí, pues yo les agradezco muchísimo a todos, al equipo Ambientalmente por la invitación y pues invitar a todas las empresas a que se apoyen también en los conocimientos técnicos que tenemos nosotros los expertos. Aquí tenemos pues un equipo de trabajo y creo que ha sido súper ganador este espacio porque han sido los zapatos de todos. Alberto nos decía, pero es que los empresarios no tenemos ahora plata, no tienen plata, esto, lo otro, y empezamos en un debate muy, muy valioso donde finalmente el mensaje es apoyémonos en las entidades ambientales, apoyémonos en estos equipos de trabajo técnicos, cuenten con nosotros, a una de las áreas que estamos aquí conectados hoy. De parte de Hidroquímica estamos trabajando fuertemente, estamos en conversaciones continuas con las entidades ambientales para también guiar a nuestros clientes. El laboratorio de microbiología está en este momento trabajando fuertemente también para mirar cómo apoyamos el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Y bueno, la experiencia, digamos, es un activo importantísimo que tenemos en este equipo de trabajo, en estos 5 expertos que estuvimos hoy. Y la idea es, cuenten con nosotros, es el mensaje.
Yo también quiero agradecer a todos los panelistas y a todos los asistentes a este chat. De verdad que me siento muy tranquilo, muy orgulloso de poder participar en esto y decirles también que cuenten con Conintec. Somos una empresa que tenemos médicos, toxicólogos, epidemiólogos, químicos, todo. La normativa es y va a seguir siendo para todos. O sea, puede que sea un poco más laxa, pero las empresas que tengan la oportunidad de hacer mediciones, háganlas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo. Más tarde que temprano le van a pedir a cada uno la certificación o la licencia para poder funcionar. Y no va a ser posible que no la tengamos por un tema de prioridades. La prioridad es para todos los empresarios. Si bien es claro que la salud es prioritaria, el ambiente es prioritario, la plata es prioritaria, todo se vuelve prioritario. Y a nosotros los empresarios nos toca cumplir con todo. Más tarde que temprano, pero hay que hacerlo. Como tenemos obligaciones legales con nuestros trabajadores, tenemos obligaciones con la DIAN, con las empresas, con los bancos y con el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias a Ambientalmente por la invitación. Muy interesante el ejercicio que hicimos. Como lo han dicho todos, somos un equipo y los equipos tienen la fortaleza de que el conocimiento se multiplica. Estamos a disposición de todos los participantes, están nuestros contactos para resolver sus dudas, para acompañarlos en todos estos procesos de reapertura industrial y creo que juntos podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias nuevamente a todos por la participación y quedamos muy atentos a sus dudas. Bueno, finalmente yo también tengo un mensaje y es que trabajen de manera preventiva, no reactiva. Eso lo pueden hacer en este momento, recoger, como les indiqué, toda la información que tengan, organizar de nuevo todos sus expedientes de tipo ambiental, revisar de nuevo todas esas tareas que de pronto no tenían en otro tiempo la oportunidad de organizar. Este es el momento porque digamos que ya inmersos en un procedimiento sancionatorio ambiental no es fácil ni para mí como abogada, ni para mi equipo técnico, ni para las personas que atendemos sancionatorios. Salir de ahí de manera victoriosa es bastante desgastante desde todo punto de vista para una empresa, entonces trabajen de manera preventiva, comuníquense constantemente con la autoridad ambiental, preséntenles toda la información que tienen y ese es el llamado principal pues como para el sector empresarial, que lo hagan de manera preventiva. Excelente. A todos los panelistas, muchas gracias. Este fue definitivamente un ejercicio muy bacano, muy interesante. Quedamos con la tarea de buscar la forma más práctica de compartirles las memorias, el video de esta conversación. Sé que bastante gente no logró entrar al panel, entonces a ellos como inscritos les compartiremos la información también. Y bueno, a todos muchas gracias por asistir y hasta otra próxima ocasión de este estilo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Feliz día. Hasta luego.